Hola, bienvenidos de nuevo a tusproblemasdeciencias.net. Continuando con la serie de vídeos sobre el movimiento circular, en esta ocasión voy a explicaros las características y detalles del movimiento circular uniforme. Tal como os aparece en pantalla, la definición de este movimiento es cualquier movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Por tanto, se caracteriza precisamente por eso, porque el objeto describe una circunferencia y la velocidad angular es constante. Si recordáis de un vídeo anterior, que os aparecerá en pantalla por si queréis volver a él, la velocidad angular la definíamos como la variación del ángulo recorrido por unidad de tiempo. Dado que la velocidad angular es constante, es decir, que la velocidad angular siempre es la misma, nos da lo mismo hablar de la velocidad instantánea o de la velocidad media porque, dado que son constantes, valdrá lo mismo siempre. Por tanto, omega, que sería la velocidad instantánea angular, será igual a la velocidad media y será igual a la variación del ángulo descrito, phi, con respecto del tiempo. Si consideramos el ángulo descrito al final como phi menos el ángulo inicial y el intervalo de tiempo como t menos t sub 0, y de esta expresión igualada a la velocidad instantánea despejamos phi, obtenemos que phi será igual a phi sub 0 más omega por t menos t sub 0. Esta sería la expresión general para un movimiento circular uniforme. Ahora bien, existen algunos casos particulares. Un caso particular que suele ser bastante típico es aquel en el que la partícula inicia su movimiento en este punto de aquí, donde el ángulo inicial es 0, y muchas veces ese movimiento se inicia cuando es el instante inicial, es decir, cuando t sub 0 vale 0. En ese caso, la ecuación anterior adopta la forma de phi igual a omega por t. Otro caso típico es cuando el ángulo inicial es distinto de 0, sin embargo, el instante inicial o el tiempo inicial sí es 0. En esas circunstancias, la expresión que se adopta es phi igual a phi sub 0 más omega por t. Otra característica importante de este movimiento es lo que se conoce como el periodo, que se representa con la letra T mayúscula. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos partiendo de que la partícula surge de un punto determinado y da una vuelta completa. El tiempo que tardará en dar una vuelta completa siempre será el mismo, puesto que este movimiento lo hemos definido como aquel cuya velocidad angular es constante. Y ese sería el periodo o tiempo t. Si hablamos de velocidad lineal, es evidente que será igual al espacio recorrido, es decir, la longitud de una circunferencia descrita, 2pi por r, partido por el tiempo que habrá tardado en hacer ese recorrido, que es precisamente el periodo. Por tanto, una manera de poder calcular ese periodo será igual a dividir la longitud de la circunferencia por la velocidad lineal. Si recordáis del vídeo anterior a esta serie, había una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, que es esta que estoy escribiendo en estos momentos. La velocidad lineal es igual al radio de la circunferencia por la velocidad angular. Llevando esta expresión a esta que acabamos de deducir, tendríamos que el periodo es igual a 2 por pi por el radio, dividido entre el radio por omega. Radio arriba y radio abajo desaparecerían y por tanto el periodo se podría calcular también como 2pi partido omega. Visto desde otro punto de vista, la velocidad angular también la podríamos calcular como 2pi partido el periodo.
Otra de las magnitudes características de este movimiento es la conocida como frecuencia. Esta viene expresada en unidades del sistema internacional en hercios. La frecuencia se determina como, o se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo. O lo que es lo mismo, la frecuencia es precisamente la inversa del periodo. Teniendo en cuenta las relaciones de antes, podríamos decir que también es igual al periodo partido por 2pi o la velocidad angular partido por 2pi. Por último, cabe mencionar la relación que existe entre el movimiento circular uniforme y lo que son las componentes intrínsecas de la aceleración. Sobre un punto que se está desplazando sobre la circunferencia, podemos dibujar lo que sería el vector velocidad lineal, que siempre será tangente a la trayectoria. Es decir, en cada punto podríamos dibujar el vector velocidad tal como yo estoy haciendo. Siempre tangente. Dado que la velocidad angular es constante, el módulo de la velocidad lineal también lo es. Esto significa que las componentes intrínsecas que tenemos de la aceleración, que serían la aceleración normal hacia el centro de la circunferencia y la aceleración tangencial, de ellas podemos deducir varias cosas. La aceleración tangencial, en el caso de un movimiento circular uniforme, va a ser igual a 0, porque, si recordáis su definición, es la variación del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Pero dado que el módulo de la velocidad es constante, su aceleración tangencial es 0. Dicho de otra manera, y de forma definitiva, no tiene aceleración tangencial una partícula que describe un movimiento circular uniforme. Sin embargo, sí tiene aceleración normal, que es precisamente la responsable de que la velocidad cambie de dirección, algo que veremos en los temas de dinámica. Y esta aceleración normal se calcula como el módulo de la velocidad lineal dividido por el radio de la circunferencia. Si recurrimos también a la relación que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular, podemos reescribir esta expresión como r por omega al cuadrado, que es la velocidad lineal, dividido por el radio, y que será igual a r al cuadrado por omega al cuadrado partido por r. Simplificando, nos quedaría como r por omega al cuadrado. Bien, por último, os dejo en esta última pantalla el resumen de las ecuaciones fundamentales del movimiento circular uniforme, junto con sus características peculiares. Espero que esto os haya servido y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta pronto.